La temporada en el Campeonato Gallego de Rallys ha echado su cierre a finales del mes de noviembre en La Ulloa. Algo más de 80 equipos formalizaron su inscripción en esta prueba que ponía el punto y final al año deportivo y en la que quedaban todavía algunas copas por decidir matemáticamente. Con todo, la salsa de la prueba estuvo en los tramos, 2 para esta edición y muy complicados por la suciedad, la lluvia y el frío reinantes. Lo vemos con el ya campeón gallego de rallies Alberto Meira, quien para terminar el año decidía tomarse las cosas con calma. Ceñimos. Patina, hizo Dios. Sí, 80, patina, tarde derecha, 5, 4, menos semirredonda. Se cierra mucho, 40. Frenando fuerte, parar, derecha, 2 menos en curva, cambio de asfalto. Tanto es así que en el arranque de la prueba destacaban pilotos como Alberto Otero. El de casa salía fuerte con intención de ganar y en ese toma y daca con Meira completaba las 2 secciones matinales liderando, por la mínima, pues se adelantaba a la salida del tercer tramo y era penalizado con 10 segundos. Un rally que tenemos ben preparado, o coche en principio ahora está todo revisado, todo o día, esperemos que non falle nada. Entonces se teníamos ganas de facer algo ben, por ahora está salindo así, a ver se dura así hasta o final. Meira no parecía tener la victoria entre sus objetivos, pensando más en la opción de vender el coche y preparar nuevos proyectos para la próxima temporada. Así lo aseguraba en el parque de trabajo de mediodía. Está el campeonato sentenciado, el otro día también montamos la caja nueva, que se fastidiara, que tuvimos que tirar hasta el final de rally en Ourense. Ahora el coche lo tenemos prácticamente todo revisado de cara al año que viene y bueno, lo tenemos a la venta, si se vende bien. Por lo demás, y como ya viene siendo habitual, Félix Macías rodaba fuerte y se metía en el grupo de los 3 primeros clasificados a casi 40 segundos del líder. Menos suerte mecánica estaba teniendo Óscar Veiga. El lucense estrenaba aquí el Subaru Impreza ex Roberto Blach, al que problemas con el diferencial y un pinchazo retrasaban y que por la tarde le iban a dejar en la estacada. Estamos muy contentos, o que pasa que en un principio pues tuvimos algunos problemas con los diferenciales, pinchamos, ahora en un segundo bucle volvimos a pinchar, perdimos moito tempo, pero bueno, estamos moi a gusto co coche, vamos adaptándonos, pero eu creo que me vou adaptando moi ben ao coche. Muy al contrario y tratando de desquitar el amargo abandono en el Rally Rías Altas histórico, Jesús Ferreiro demostraba que aquello ya estaba olvidado y era capaz de meterse en el grupo de cabeza, justo por detrás del trío de podio, con coches mucho más modernos y efectivos en estos complicados tramos. Ferreiro no parecía preocupado por eso, sino por ir probando nuevas soluciones en el coche, especialmente en cuanto a suspensión. Ese mal sabor non había que sacarlo, nada, o coche xa está listo. Entón, pois, nada, estamos aí rodando con el, volvendo a coller esa confianza que perdes cando hai un golpe. Nada, e máis aproveitando a probar varias cousas de cara ao ano que ven, non? Teñamos aí outra suspensión, outra restaurizadora, muelles e tal, Una mala elección de neumáticos penalizaba en las primeras pasadas a Jorge Pérez, quien aún así era capaz de mantenerse en el grupo de los 5 primeros clasificados y asegurarse ya el título en la Copa Top Ten Pirelli. Para izquierda 3, 40. Y atención, derecha 4 pasar, patina mucho al siguiente. 50 en izquierda 1. También, una vez más, rodaban entre los de cabeza los ya ganadores del volante FGA, Álvaro Méndez y David Enríquez. Antonio Fernández o Álvaro Pérez precedían en esta clasificación tras 2 secciones a Tinín Iglesias, muy rápido con el Citroën Saxo y defendiendo los colores del equipo familiar tras el abandono por rotura en el Ford Fiesta de su padre Tino.
Diego Vázquez completaba el grupo de los 10 primeros clasificados. Cuando ya era muy pequeñito, con 8 años, al contrario de lo que mucha gente piensa, que cree que yo empecé en el karting de pequeño, empecé con los coches dirigidos, que para mí creo que ha sido determinante en mi carrera. Ya con 14 años los coches dirigidos ya no me hacían tanta gracia, el automovilismo, y ya como tenía el scooter para andar por la calle y tal, pues un día me vio curiosamente, me vio andar una persona que tenía un equipo de motos y me ofreció correr. Y yo, sin que se enterasen mis padres, pues lo que hice fue correr en motos, el Campeonato Gallego de Scooters, una categoría así que éramos preparados, que a mí, para mí aquello era increíble. Y cuando finalmente se enteraron mis padres ya me dijeron que mucho mejor que un coche que una moto. Mi abuelo primero, mis tíos después, mi hermano, y a mí me lo ponía más difícil porque en el fondo no querían que fuese, bueno, pues como todos corremos, que él corra, ¿no? No por ponerme trabas, pero sino que querían tener muy claro que si yo seguía en esto era porque me gustase de verdad y no porque era tradición familiar, ¿no? Porque a veces puede pasar eso, ¿no? En mi caso era enfermedad, por decirlo de alguna manera. Fue el 7 de julio del 2001 en el rally de Lacón, que además hay una anécdota muy simpática para que os hagáis una idea de cómo llegué yo al primer rally. Me inscribí en la Copa Fiat Punto, que ya había empezado hacía 3 carreras. Yo no tenía ni idea de nada, o sea, llegaba perdidísimo. Tanto es así que al ir a verificar me pidieron la licencia de piloto, allí estaba, la de copiloto allí estaba, y cuando me dijeron la de concursante yo dije concurso yo. Yo creo que dentro de todo sí que fui haciendo cosas muy lógicas, de las que no me arrepiento de ninguna, que es lo primero fue hacer una Copa Fiat Punto en la que eran todos los coches iguales, que había 23 coches en una Copa regional, que había mucho nivel, que había el premio para pasar al nacional si quedabas entre los mejores. Así lo hicimos y pasamos en el 2003 a la Supercopa Fiat Punto Nacional. Y al año siguiente nos metimos en lo que para mí fue un momento clave en mi carrera, que fue la Copa C2. Es en el que realmente aprendimos lo que era el ritmo de carrera de un campeonato de España. Luego dimos el salto al Mitsubishi. Y luego, bueno, ya enganchamos con el equipo Nupel, que también fue una época muy bonita. Después el Lotus, o sea, al final hemos hecho muchas temporadas, pero sí que es cierto que quizás tengo esa espina de hacer con un coche bueno un año entero, las 10, 11 carreras que tenga nacional y poder tener esa continuidad. No quiero pensar lo que he dejado de hacer por no haber tenido, porque realmente yo creo que hoy en día ya es un lujo poder estar corriendo un campeonato de España de rally, son gallego. Yo, además, con las cosas que me han pasado en la vida, que son evidentes, yo creo que ya veo las carreras de otra forma completamente diferente, ¿no? Cuando la gente habla de mí del karting se piensa que empecé muy de pequeñito. Yo de pequeñito era pues muy de hobby, no competía. Pero cuando empecé en la Copa C2, Juan, que era mi amigo, mi compañero de batallas, que estaba en todas las carreras conmigo, me dijo: yo creo que nos hace falta una cosa, que es estar más en contacto habitualmente con la conducción. Entonces me dijo: ¿por qué no nos compramos un kart? Nos compramos un kart para empezar a entrenar. A partir de ahí, un equipo que es Hobbycar me ofreció ser piloto oficial con ellos en el Campeonato Gallego, con una marca nueva que traían y tal. Fuimos 2 años campeones gallegos y ya nos empezamos a meter bastante más de lleno en el mundo del karting, en la competición, ¿no? Y cuando terminó esa época en la que quizás ya no tenía tanto interés en seguir como piloto, sí que pensamos que había que hacer algo por el karting en Galicia, porque estaba un poco revuelto en cuanto a normativas, no corrían todos los pilotos en igualdad de condiciones y demás. Y fue cuando nos liamos la manta a la cabeza y montamos la empresa para organizar un poco el campeonato. No se controla, o sea, realmente te ves ahí, te toca vivirlo, no sabes ni cómo ni por qué. Y bueno, pues todos los que fuimos muchísimos, los afectados o a los que nos dio muy de cerca, porque además quedó todo muy en La Coruña, como quien dice, en La Coruña, Carral, Cambre y demás. Fuimos muchísimos los que nos dio muy fuerte, ¿no? Y de mala manera. Entonces al final te toca convivir con ello. Durante muchos meses sí que me planteé muchísimas cosas en el mundo de las carreras, porque bueno, creo que no tenía ganas ni de correr ni de nada hasta hace muy poco tiempo. Y sí que al final, pues con toda la gente que te quiere, de alguna manera vas sacando conclusiones de lo que tú mismo piensas, de cómo lo ves, de cómo lo ven ellos, y te vas recomponiendo de alguna forma, ¿no? Al final, con el paso de los meses, fuimos pensando que no hacerlo sería un error,
que habría que hacer el esfuerzo para sacarlo adelante y que no nos podíamos quedar sin rally. Yo creo que porque ninguno de los que estuvimos afectados en todo eso nos lo merecíamos, ¿no? Puedo adelantar que gracias a toda la gente que me rodea llevamos ya meses trabajando en hacer algo bueno para el año que viene. Bien es cierto que, como os decía, que es difícil porque no es fácil estar en la salida de un nacional. Si se puede intentar el nacional con un proyecto grande lo haremos, que es en lo que estamos trabajando, en algo desde luego que me ilusiona muchísimo. Y si no, pues correré con lo que sea y donde sea. Todo parecía encaminado a una victoria de Otero sin oposición de Meira, pero el de Melide pinchaba en el penúltimo tramo y perdía muchos segundos. Meira, casi sin buscarlo, terminaba la temporada con un nuevo triunfo para redondear el año. Triunfo que todo su equipo quiso celebrarlo en la meta del último tramo. Me queda pena por Alberto, que es un muy buen chaval y iba haciendo un rally muy bueno. Nosotros tampoco nos planteamos en principio ir a la lucha por el rally, aunque estábamos cerca, pero bueno, en el último bucle ya lo hablábamos David y yo de no salir a intentar remontar y oye, tuvo mala suerte él y me da pena por eso. Del resto estamos muy contentos porque pudimos celebrarlo, que el otro día en Orense, entre que se hacía Coruña y no se hacía, ni lo celebramos y hoy pues vamos a intentar ahí en Melide, que nos hicimos socios de un PAFI, a ver si lo pasamos bien hoy. Para Otero, vencedor moral, las opciones perdidas no solo le impedían ser primero, sino que tampoco podría mantener la segunda plaza. Y es que Félix Macías salía por todas y se aseguró esta excelente posición para dar también carpetazo a su temporada 2016 con un buen sabor de boca. Empezou ben, moi tranquilos, un tempo bastante bon. O segundo tramo tivemos un susto na máis salir, fixemos un recto, xa fomos todo o tramo recentramos e perdemos moito tempo. E despois a segunda pasada, ben, fomos correndo un pouquiño máis, ben, agora pola tarde arreglóusenos todo co pinchazo de Alberto, ben, ao que solimos o último tramo xa dando todo o que podíamos, ao final todo ben. Nada, pinchamos no penúltimo tramo, a mitad de tramo máis ou menos, en un sitio que non sei onde puido ser, porque era un aglomerado, asfalto, carretera limpia, todo ben. Non sei, xa é a segunda vez que perdo un rally por culpa dun pinchazo e a verdad que jode un huevo. Hasta ahí estaba yendo a cousa moi ben, ¿no? O sea, bueno, salvo esa penalización por adiantarse nunha salida, pero bueno, o que era importante os tempos nos tramos, estabas aí. Sí, adianteime, polo que dicen, un pelín unha salida, non sei en cal, pero polo demais perfecto, o coche estaba funcionando a perfección, todo maravilla, estábamos con un ritmo bon e cómodos, pero claro, as carreiras son así, que lle vamos a facer? Al no haber abandonos, las posiciones de cabeza no variaron. Jesús Ferreiro respiraba tranquilo después de completar la prueba sin sustos y además con un destacado cuarto puesto final con un vehículo histórico, resultado que anima ya a pensar en la próxima temporada. Patina moito, estes coches si carecen, si unha pega teñen moito é que non traccionan moi ben. Entón, pois, aínda así, estando os tramos complicados, sendo na época que é, poder estar aí, bueno, entre os 5 primeiros é todo, para nós é todo un éxito. Seguimos el repaso de posiciones hablando también de las copas, porque si bien Macías vencía aquí en la top 10, el título final estaba prácticamente confirmado del lado de Jorge Pérez, quien no obstante luchó hasta el final por un buen resultado en la clasificación general Scratch de la Ulloa. Fue quinto. 50, este es 50 en izquierda 2. Campeones de la Copa Top 10 2016. Sí, señor. Felicidades. Igualmente, señor. A ver ahora.
Sí, a ver, el rally era complicado, los tramos hoy la verdad que eran un poquillo dificilillos, a la mañana estaba un poco delicada, nos equivocamos con las ruedas, nos equivocamos con los relajes del coche, que monté otra suspensión aquí después de Ribeira Sacra para probarla, y nada, había que correr, había que pasar el rally sin cometer errores, pero bueno, había que correr al mismo tiempo. De hecho, el último tramo nos jugamos ahí el quinto puesto con Álvaro Méndez, que el chaval la verdad que es la hostia lo que corre. Pero bueno, salimos a conseguirlo, aún sabiendo que nos arriesgábamos. Ante todo nosotros venimos aquí a correr, venimos a luchar, que es lo que nos gusta. A veces no podemos todo lo que queremos o no lo que el coche nos permite, o nosotros mismos a veces nos permitimos, pero bueno, ahora contentos. El sexto lugar general para el ya campeón del volante de la Federación, Álvaro Méndez, ahora sí, celebraba por todo lo alto, pirotecnia incluida, el título que tanto han sufrido para lograr. Y además con gran resultado en este rally. Álvaro Pérez y Diego Aneiros completaban el podio de esta copa. Non nos facía falta, levamos xa anos intentando, sempre mala suerte, rompía algo, pero bueno, este ano a verdade que non nos podemos queixar, o coche portouse perfectamente e bueno, gracias a patrocinadores, aos amigos, a familia, a este tamén, que é culpable de que vaya tan rápido, porque eu solo non o dou feito, está claro. Vaya ano con Dani, Sí, é verdade que foi un ano precioso, con unha lucha moi bonita. Foi unha pena que non ter esa loita, non? Pero, bueno, ás veces as carreiras son así, ás veces a mecánica cae ben para un lado, outras veces para outro, pero, bueno, o importante é estar no final. Por lo demás, Antonio Fernández, Tintín Iglesias y Manuel Souto se clasificaban entre los 10 primeros de este duro y complicado rally comarca de Ulloa. Aunque seguimos con copas y vencedores finales. Por ejemplo, a Adrián Gil en la Pirelli AMF. Tras el tropezón del Ribeira Sacra, el de Citroën Saxo no podía despistarse en esta última prueba, y así fue. Victoria y título para el del Sirocco Team de Narón. Lógica la emoción en el parque cerrado final. Pues sí, la verdad es que hoy tuvimos un día, la verdad, con los nervios y a flor de piel. Después de la salida del Ribeira Sacra, bueno, trabajamos mucho, yo y todo el equipo. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de conseguirlo, y creo que lo merecemos después de todo el año, haberlo hecho lo que hicimos. Y hoy no veníamos a ganar el rally, veníamos a ganar el campeonato, que es lo que nos interesaba, ¿no? El título en principio se lo voy a dedicar a mi equipo, ¿sabes? Sobre todo al primo, que es el mejor, a David, que siempre me está ayudando, y bueno, a todos los patrocinadores. Rubén López y Óscar Gallego completaban el podio de esta copa, siendo también, para Gallego, la victoria en Grupo N. Por su parte, con la victoria cosechada aquí, Yago Gabeiras también se alza con el título en la Seguro por Días. Fue uno de los nombres que más sonó a lo largo del año en esta copa, aunque el desenlace hubo que retrasarlo hasta la última cita. Por cierto, piloto también del Sirocco Team de Narón. Santiago Cancelo y Rubén López eran segundo y tercero en este rally. Y los últimos apuntes para la Copa Iniciación Recalvi, en la que la pareja ya proclamada campeona, la formada por Kiru Castro y José Antonio Sánchez Bouzas, tenían que terminar para confirmar el título. Así lo hicieron, sin arriesgar y con una cuarta posición en la Ulloa. El podio para Mario Sá, Isaac Fernández y Roberto Lagares. La Copa Historic Rally Car contó con un único participante, encabezado por Xoseán Sobaliño.
alegría, celebraciones, muchas fotos y frío. Así se puso el punto y final a la temporada 2016 en el Campeonato Gallego de Rallys. Si las previsiones se cumplen, el arranque de temporada 2017 está casi a la vuelta de la esquina con el Rally da Coruña. La localidad cordobesa de Pozo Blanco acogía también la prueba de cierre de la temporada en el Campeonato de España de Rallys de Tierra. Nutrida inscripción en el rally de despedida del año en el que, por otra parte, la meteorología condicionó el desarrollo de la carrera. Con todo, el ya campeón de España, Alex Villanueva, volvía a confirmar su supremacía con una nueva victoria, en esta ocasión además, con doblete. Pues su hermano Willy retomaba el nacional y lo hacía con un segundo puesto al final. De la familia Villanueva y podio para el Mitsubishi de Marcos González, que en el último tramo adelantaba en la clasificación al vasco Jorge del Cid tras sufrir problemas eléctricos en su Mitsubishi. Con todo, el Cid ha confirmado el subcampeonato de España. Entre los abandonos destacaba el de Manuel Mora con el Fiesta R5, quien llegó a luchar por un puesto de podio en el arranque de esta prueba. Carlos Aldecoa completaba el quinteto inicial justo por delante del vencedor en 2 ruedas motrices y además ya campeón de esta categoría, el ourensano Javier Pardo. Jan Solans trató de llevarse esta categoría de 2 ruedas motrices, pero pese a liderar durante gran parte de la carrera, una salida en el último tramo echaba por tierra todo el trabajo. De esta forma, David Nafría y Manuel Gómez Manzanilla completaban este podio. Gorka Eizmendi, séptimo en la general, se hacía también con el título de Grupo N. 33 equipos completaban el recorrido de la última prueba del año en un certamen que temporada a temporada gana en interés.